En 1984, Paul McCartney estaba sentado a la mesa de la cena en Neverland Ranch. Frente a él estaba Michael Jackson, que tenía 25 años y acababa de ganar 8 Grammys en una sola noche. Y McCartney, uno de los compositores más exitosos de la historia de la música, le explicó a Jackson algo que cambiaría para siempre el negocio de la música popular. Le dijo que la forma más inteligente de ganar dinero en este negocio no era escribir canciones, era ser dueño de las canciones que otros habían escrito. Le explicó cómo funcionaba la industria editorial. Le contó que él mismo había intentado comprar el catálogo de los Beatles y no había podido. Y Jackson, que según los testigos de esa cena escuchó con una atención que McCartney no esperaba de alguien tan joven, hizo algo al año siguiente que McCartney nunca había hecho. Compró el catálogo de los Beatles por $47,5 millones. Una inversión que 39 años después vale más de 1.200 millones. Y esa sola decisión, tomada por un hombre de 26 años en 1985, convierte a Michael Jackson en el mayor inversor musical de la historia moderna, independientemente de todo lo demás que se pueda decir sobre su vida. Para entender la magnitud de lo que Jackson construyó y de lo que casi destruyó, hay que seguir el dinero desde el principio. Y el principio es más temprano de lo que la mayoría de la gente cree. Michael Jackson firmó su primer contrato discográfico a los 11 años. El dinero comenzó a llegar desde entonces. Pero el Jackson que salió de los Jackson 5 y entró al estudio con Quincy Jones para grabar Off the Wall en 1979 no era un hombre rico en el sentido en que ese término se usa para las grandes fortunas del entretenimiento. Era un artista con ingresos sustanciales y sin ningún control real sobre los activos que generaban esos ingresos. Motown había mantenido los derechos de la música de los Jackson 5. Epic Records controlaba los términos de su contrato en solitario. Jackson era, como la mayoría de los artistas de su generación, un creador que no poseía lo que creaba. Eso cambió en 1982. Thriller cambió todo. El álbum Thriller vendió más de 100 millones de copias, generando ingresos que ningún álbum individual había producido antes en la historia de la música. Ese dinero le dio a Jackson algo que la mayoría de los artistas nunca tienen, suficiente capital como para hacer una apuesta que cambiara su posición en la industria de forma estructural. Y la apuesta que eligió hacer fue la que McCartney le había explicado en esa cena. En 1984, Robert Holmes a Court, empresario australiano, anunció que ponía a la venta ATB Music Publishing, una compañía que controlaba los derechos de publicación de aproximadamente 4.000 canciones. Entre esas 4.000 canciones había 251 composiciones de Lennon y McCartney, las canciones de los Beatles que habían definido una era completa de la música popular mundial. Los derechos de Hey Jude, los de Let It Be, los de Come Together, los de Yesterday, todos juntos, en una sola empresa, a la venta. McCartney y Yoko Ono habían considerado hacer una oferta conjunta de $20 millones. Ono decidió que era más de lo que valía el catálogo. McCartney, el hombre que había escrito la mitad de esas canciones, no pudo o no quiso pagar lo que pedía Holmes a Court. Jackson sí. En 1985, Michael Jackson adquirió ATB Music Publishing por $47,5 millones, asegurando los derechos de publicación de más de 4.000 canciones, incluyendo 251 composiciones de Lennon y McCartney. Cuando la transacción se cerró, Jackson no solo era el dueño de los derechos de los Beatles, era el dueño de los derechos de publicación de 4 décadas de música popular que incluía canciones de artistas tan distintos como Little Richard, Elvis Presley, The Rolling Stones, Hank Williams y decenas más. Era, a los 26 años,
propietario de una porción significativa de la historia de la música occidental del siglo XX. McCartney nunca ocultó que la situación le resultaba dolorosa. Admitió que se sintió herido por la forma en que se desarrollaron los hechos, porque había sido él quien le explicó a Jackson el valor de la publicación musical, y terminó siendo Jackson quien actuó sobre ese consejo de una forma que McCartney no había podido hacer. Los dos no volvieron a colaborar después de eso, pero la adquisición del catálogo ATV fue solo el primer movimiento de una estrategia que Jackson desarrollaría durante la siguiente década. En 1995, 10 años después de la compra inicial, Jackson vendió el 50% del catálogo ATV a Sony por $95 millones, formando la empresa conjunta conocida como Sony Ma-ATV. Ese movimiento le permitió dos cosas simultáneamente: liberar capital que necesitaba para sus gastos operativos crecientes y asociarse con la infraestructura global de Sony para expandir el catálogo de formas que él solo no podría haber financiado. Lo que Sony ATV se convirtió en las 2 décadas siguientes es una de las historias de crecimiento empresarial más extraordinarias de toda la industria del entretenimiento. A mediados de los años 2000, el catálogo de Sony ATV había crecido a más de 200.000 canciones. A principios de los años 2010, el número había saltado a más de 2 millones. En 2012, Sony ATV y el patrimonio de Jackson participaron en la compra de EMI Music Publishing por $2,2 mil millones, añadiendo 1,3 millones de canciones adicionales al catálogo, incluyendo composiciones adicionales de los Beatles que estaban en el archivo de Northern Songs. En su pico, Sony ATV generaba un estimado de $1,25 mil millones por año en ingresos, con aproximadamente 500 millones en ganancias anuales. La inversión de $47,5 millones se había convertido, en 30 años, en un activo que generaba más de 500 millones en ganancias anuales. Ninguna inversión en la historia del entretenimiento popular tiene un rendimiento comparable en términos de escala y velocidad de apreciación. Pero aquí es donde la historia de la fortuna de Jackson se vuelve más complicada. Porque el mismo hombre que hizo la inversión más inteligente de la historia de la música, también desarrolló uno de los estilos de gasto más extraordinarios que cualquier figura pública haya mantenido durante un periodo prolongado. El estilo de vida de Jackson reportadamente le costaba hasta $50 millones por año a mantener. Neverland Ranch tenía un staff de más de 120 empleados en sus momentos de mayor operación. El zoológico privado requería veterinarios, entrenadores y personal de mantenimiento especializado. Las montañas rusas y las atracciones del parque necesitaban mantenimiento industrial. Los 33 dormitorios, los cines privados, los jardines extensos, las instalaciones de producción musical, todo eso sumaba a un costo operativo mensual que habría resultado difícil de sostener incluso para alguien con una fuente de ingresos estable y predecible. Y los ingresos de Jackson, a partir de mediados de los años 90, dejaron de ser predecibles. El primer escándalo de 1993 interrumpió la gira Dangerous y produjo un acuerdo civil que, según reportes de la época, costó aproximadamente $23 millones. El álbum Invincible de 2001 no reprodujo los números de Thriller ni de Bad. Y sin una gira activa generando ingresos directos, el flujo de efectivo no podía sostener los gastos de Neverland. Jackson tomó prestados $270 millones de Bank of America, poniendo su participación en Sony ATV como garantía, con pagos anuales de intereses que alcanzaban decenas de millones. Era el activo más valioso que tenía,
usado como colateral para financiar un estilo de vida que ese activo por sí solo no podía sostener directamente en efectivo. La situación financiera de Jackson en sus últimos años era una paradoja que muy pocos sistemas de contabilidad habían visto antes. Un hombre con deudas de 400 a 500 millones de dólares que al mismo tiempo era propietario de activos valorados en más de 1.000 millones. Era pobre en efectivo, pero rico en activos. La deuda no significaba estar en bancarrota. Significaba que el valor estaba atrapado en una estructura que no podía convertirse en liquidez fácilmente sin vender el activo que lo generaba todo. Era un dilema que los ejecutivos de Sony conocían perfectamente, y que explica por qué en los últimos años de su vida hubo presión constante, tanto externa como interna, sobre la posibilidad de que Jackson vendiera su participación en Sony ATV, bajo condiciones de emergencia financiera. Esa venta nunca ocurrió en vida de Jackson. Murió el 25 de junio de 2009, y lo que ocurrió con su fortuna después de su muerte es tan extraordinario como lo que había construido antes de ella. En el momento de su muerte, Jackson tenía aproximadamente 500 millones de dólares en deuda. 7 años después, su patrimonio tenía 500 millones de dólares en efectivo. La transformación fue el resultado directo de una serie de decisiones del equipo ejecutor del patrimonio que nadie en la industria había anticipado con ese nivel de éxito. En 2016, 21 años después de que Jackson y Sony formaron Sony ATV, Sony compró la participación restante de Jackson en la empresa en un acuerdo que netó para el patrimonio de Jackson 750 millones de dólares. Una inversión de 47,5 millones de dólares en 1985 produjo, a través de la venta del 50% a Sony en 1995 y la venta del 50% restante en 2016. Un retorno total de más de 800 millones de dólares solo en transacciones directas con Sony, sin contar las décadas de ingresos por regalías y participación en ganancias. En 2024, Sony regresó al patrimonio de Jackson nuevamente, alcanzando un acuerdo para adquirir la mitad de los activos restantes de Jackson, incluyendo los másters grabados y el catálogo de publicación Millac, por una suma reportada que supera los 600 millones de dólares. La transacción valoró el patrimonio completo de Jackson en más de 1.200 millones. El catálogo Millac es la pieza que hace que esa valoración sea posible. Millac Music era la compañía de publicación personal de Jackson, que poseía los derechos de todas las canciones que él mismo había escrito, desde Billie Jean hasta Beat It, desde Black or White hasta Earth Song. No las canciones de los Beatles, las suyas. Cada vez que Billie Jean suena en una película, en una tienda, en una plataforma de streaming, en una cobertura televisiva, en un anuncio publicitario, en cualquier contexto en el mundo, ese uso genera un pago que va al MJAC, que va al patrimonio de Jackson, que va a sus 3 hijos. El patrimonio genera cientos de millones anualmente desde streaming de música, el éxito de Broadway NJ, The Musical, un espectáculo de Cirque du Soleil en Las Vegas, y acuerdos importantes como el biopic Michael de 2026. Jackson consistentemente encabeza la lista de Forbes de celebridades fallecidas con mayores ingresos, frecuentemente superando en ganancias a muchos artistas vivos. En 2023, el año en que se reportó por primera vez la valoración de 1,2 mil millones del patrimonio, ese número fue inmediatamente disputado por los ejecutores. John Branca y John McClain, los albaceas del patrimonio de Jackson, presentaron una declaración de impuestos ante el IRS valorando el patrimonio en el momento de la muerte de Jackson en 2009 en solo 7 millones de dólares. El IRS respondió valorándolo en 1,1 mil millones.
La diferencia de más de $1.000 millones entre las dos valoraciones se convirtió en el objeto de una batalla legal que duró años y que eventualmente se resolvió. Esa batalla legal, vista desde afuera, parece absurda. Desde adentro, era simplemente el resultado de la complejidad extraordinaria de valorar activos de propiedad intelectual cuyo valor fluctúa con el uso y cuyo uso depende de factores culturales que ningún modelo financiero estándar puede capturar completamente. Lo que la historia de la fortuna de Michael Jackson demuestra, en su totalidad, no es simplemente que un artista tuvo una vida financiera complicada. Demuestra algo más específico sobre la estructura del negocio de la música y sobre quién, históricamente, ha capturado el valor que ese negocio genera. Los artistas crean, los editores y sellos controlan. Jackson fue uno de los primeros artistas de su escala que entendió esa estructura lo suficientemente bien como para insertarse dentro de ella como propietario, no solo como creador. Paul McCartney le explicó cómo funcionaba, y luego Jackson actuó sobre esa información de una forma que McCartney admitió que nunca pudo hacer él mismo. La ironía de que las canciones que McCartney escribió fueran propiedad de Jackson durante más de 30 años no es solo una anécdota. Es la descripción más precisa posible de la diferencia entre crear valor y capturarlo. Y es la razón por la que el nombre Michael Jackson aparecerá en los registros financieros de la industria musical durante décadas, después de que las personas que lo conocieron en vida hayan dejado este mundo.